En el horizonte de Jalisco, la violencia se intensifica mientras el gobierno federal se prepara para desplegar helicópteros en una operación que podría cambiar el rumbo de la guerra contra el narcotráfico. Con Sheinbaum y Harfuch al mando, el plan es claro: recuperar el control de un territorio disputado por los cárteles. El próximo movimiento será decisivo y el reloj está corriendo. Jalisco, en el corazón de México, se ha convertido en un campo de batalla donde los cárteles de la droga libran una lucha despiadada por el dominio territorial. Este estado es crucial debido a su ubicación geográfica y su infraestructura, que le permite ser un puente esencial para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Lo que antes era considerado uno de los estados con una relativa estabilidad en términos de seguridad, ahora enfrenta una creciente ola de violencia que parece no dar tregua. En las últimas semanas, los enfrentamientos han escalado de forma alarmante, afectando principalmente a zonas urbanas clave como Guadalajara, Tepatitlán y Puerto Vallarta. Los cárteles más poderosos de la región, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, han incrementado su presencia en la zona, cada uno buscando asegurar su control sobre las rutas de tráfico que atraviesan el estado. Estas rutas son vitales para el paso de drogas hacia el norte, y su control es esencial para los cárteles que dependen de ellas para abastecer el mercado estadounidense. Las disputas por estos corredores no solo han aumentado la violencia, sino que también han desbordado las capacidades de las autoridades locales y federales, quienes enfrentan dificultades para contener la presión de las organizaciones criminales. Guadalajara, la capital de Jalisco, ha sido testigo de intensos enfrentamientos en sus periferias y zonas industriales, lugares donde las fuerzas de seguridad parecen estar en desventaja frente a la fuerza de los cárteles. Estos grupos, mejor armados y con mayor poder de fuego, operan con una brutalidad sin límites, llevando la guerra a las calles de la ciudad y sembrando el terror entre los habitantes. Mientras tanto, en municipios más pequeños como Tepatitlán, el panorama es aún más sombrío, con comunidades enteras atrapadas entre los intereses de los narcotraficantes y la incapacidad de las autoridades para intervenir de manera efectiva. Puerto Vallarta, uno de los destinos turísticos más importantes del país, también ha sufrido las consecuencias de esta guerra sin cuartel. Aunque en principio se pensaba que la violencia quedaría confinada a áreas más alejadas del centro turístico, los enfrentamientos armados han llegado a las zonas más céntricas, afectando tanto a locales como a turistas. Las autoridades, incapaces de frenar el avance de los cárteles, se han visto obligadas a intensificar su presencia, pero hasta ahora no han logrado frenar la escalada. La lucha por el control de Jalisco no es solo un asunto de poder territorial, sino de dinero. Los cárteles no solo buscan dominar las rutas, sino también las ciudades clave donde las transacciones de drogas pueden llevarse a cabo con mayor facilidad. La narcoviolencia, alimentada por la competencia entre estas facciones, está transformando al Estado en un campo de guerra que afecta a todos, desde la élite empresarial hasta las clases bajas, atrapadas entre los enfrentamientos. Las autoridades federales, lideradas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, han intentado contener los avances de los cárteles con operativos cada vez más agresivos. Sin embargo, el costo de esta guerra parece estar fuera del alcance de la estrategia actual. El panorama para Jalisco es cada vez más sombrío. Si bien los cárteles continúan enfrentándose por el control de las rutas, el gobierno federal ha tomado conciencia de que la situación está fuera de control. Los cárteles, con su vasta red de contactos y su creciente poderío, están arrinconando a las autoridades, dejando a Jalisco en una situación de inestabilidad crítica. La respuesta del gobierno está por llegar, pero lo que está en juego es mucho más que la seguridad del Estado. Se trata del futuro de un México cuya lucha contra el narcotráfico parece estar en un punto de inflexión. La situación en Jalisco, cada vez más insostenible, ha llevado al gobierno federal a considerar medidas extremas para frenar la creciente ola de violencia y el control del narcotráfico. Ante la presión de los cárteles y el fracaso parcial de las estrategias en tierra, la respuesta del gobierno ha comenzado a enfocarse en el refuerzo de su presencia aérea. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bajo la dirección de Omar García Harfuch, ha comenzado a evaluar la movilización de un contingente aéreo de al menos 10 helicópteros de la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana. Este despliegue, que aún está en proceso de planificación, tiene como objetivo primordial proporcionar un apoyo crucial a las fuerzas terrestres que operan en los municipios más conflictivos de Jalisco.
Según fuentes cercanas a la Secretaría de Seguridad, los helicópteros serán utilizados para realizar operaciones de vigilancia, patrullaje aéreo y para intervenir en las zonas de difícil acceso, donde los enfrentamientos entre los cárteles y las fuerzas del orden se intensifican. Las características de Jalisco, con sus montañas y zonas rurales, hacen que el despliegue de helicópteros sea una necesidad estratégica, ya que las rutas terrestres son insuficientes para contener la magnitud de los movimientos de los narcotraficantes. Además de proporcionar soporte en la parte operativa, este contingente aéreo tendrá un rol crucial en la desarticulación de los puntos neurálgicos de los cárteles, como sus centros de operación y distribución de drogas. Estos movimientos aéreos permitirían a las fuerzas federales interceptar cargamentos y enfrentarse a las facciones de los cárteles en tiempo real, algo que las patrullas terrestres no han logrado hacer con suficiente eficacia. La flexibilidad que brindan los helicópteros les permitirá realizar operaciones sorpresa y atacar objetivos clave con mayor rapidez. A pesar de la urgencia por contener la violencia, no se descarta que este despliegue aéreo tenga también un mensaje político implícito. La administración de Sheinbaum, que ha enfrentado críticas por la creciente inseguridad en el país, busca enviar un mensaje claro de que el gobierno no se detendrá ante la creciente violencia. Sin embargo, algunos analistas sugieren que el despliegue de helicópteros podría ser solo la primera fase de una serie de intervenciones militares más amplias. Estas movilizaciones también podrían marcar un cambio de estrategia en la forma en que el gobierno federal enfrenta al crimen organizado en el país, dejando atrás las tácticas convencionales y optando por intervenciones más directas y agresivas. Las primeras informaciones indican que este refuerzo aéreo no solo está pensado para Jalisco, sino que es parte de una estrategia nacional para reactivar la lucha contra los cárteles que operan en varias regiones del país. Las rutas de transporte de drogas y los puntos de control en estados clave, como Michoacán y Nayarit, también están siendo observados con el mismo nivel de atención. El gobierno está dispuesto a llevar la lucha al terreno de los cárteles, despojándolos de su capacidad de operar en las sombras y dificultando sus movimientos. El factor aéreo, sin duda, será un cambio trascendental en la dinámica de la guerra contra el narcotráfico en México. Con este tipo de intervenciones, las autoridades esperan mermar la fuerza de los cárteles al atacarlos desde el aire, donde su capacidad de respuesta y organización será más limitada. La operación, sin embargo, plantea un alto costo, tanto en términos logísticos como en cuanto a la respuesta de los grupos criminales. Si bien la movilización aérea puede ser efectiva en un principio, se desconocen las consecuencias a largo plazo que esto podría tener, especialmente si los cárteles logran adaptarse rápidamente y replicar tácticas similares para contrarrestar los ataques. Claudia Sheinbaum, consciente de la creciente presión social y política, ha jugado un papel fundamental en la toma de decisiones clave respecto a la seguridad en Jalisco. La violencia que ha azotado el Estado no solo ha desbordado a las autoridades locales, sino que ha puesto a prueba la capacidad del gobierno federal para mantener el control y la estabilidad en regiones clave. Fuentes cercanas a la presidencia revelan que la mandataria ha intensificado las conversaciones con su gabinete de seguridad para llevar a cabo una intervención más directa de las fuerzas federales en la región. La creciente presión política por parte de los sectores empresariales y ciudadanos que claman por una solución efectiva a la crisis de seguridad ha sido determinante en el giro de la estrategia gubernamental. Se especula que Sheinbaum, ante la desestabilización que afecta a Jalisco y otras entidades, ha dado instrucciones claras para que la movilización aérea no solo busque frenar la violencia, sino también fortalecer su imagen como líder del país en un momento crítico. En un año de elecciones, esta intervención podría marcar la diferencia en cómo la ciudadanía percibe la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad, uno de los temas más sensibles en el debate público. Algunas filtraciones han indicado que la mandataria está utilizando este despliegue aéreo como un medio para recalcar su compromiso con la seguridad nacional, especialmente cuando la situación parece haber llegado a un punto de no retorno. Aunque en el pasado la administración de Sheinbaum había apostado por estrategias más centradas en la coordinación con autoridades locales y la implementación de políticas preventivas, la magnitud de la crisis en Jalisco ha obligado a un cambio de enfoque. Según informes no confirmados, la intervención aérea tiene como propósito neutralizar a los grupos criminales en sus territorios de mayor influencia, además de enviar un mensaje claro tanto a los cárteles como a la opinión pública. El gobierno no permitirá que el narcotráfico siga ganando terreno.
Pero la implicación de Sheinbaum no solo se limita a decisiones operativas. Su cercanía con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, también ha sido crucial. Juntos, han delineado una estrategia integral que contempla no solo el uso de la fuerza, sino también el fortalecimiento de las instituciones de seguridad. Con Jalisco en la mira, el gobierno federal busca restablecer el orden y recuperar el control de las regiones más afectadas por el crimen organizado, aunque algunos expertos advierten que los esfuerzos podrían ser insuficientes si no se resuelven también las raíces estructurales del narcotráfico. Las implicaciones políticas de esta intervención no son menores. La crítica a la falta de acción efectiva en los estados más afectados por la violencia ha sido un tema recurrente en los medios y entre la población. En este contexto, Sheinbaum ve la movilización aérea como una oportunidad para reforzar su imagen ante el electorado, que, según las encuestas, está perdiendo confianza en las capacidades del gobierno federal para garantizar la seguridad. Además, este movimiento podría tener repercusiones en su campaña, ya que un despliegue de tal magnitud demostraría una postura firme y proactiva frente a la amenaza del narcotráfico. Sin embargo, hay quienes señalan que la intervención de Sheinbaum podría tener también un carácter preventivo. A medida que se aproximan los comicios, la mandataria parece estar consciente de que la percepción de seguridad será uno de los factores más determinantes en el voto ciudadano. De esta forma, Jalisco podría convertirse en un campo de pruebas para medir la efectividad de las políticas de seguridad que se presentarán como parte de la plataforma electoral del gobierno. La operación de helicópteros, entonces, podría no ser solo una respuesta a la violencia, sino una jugada estratégica para consolidar su liderazgo en el país. Lo cierto es que el tiempo apremia, y las decisiones que se tomen en los próximos días podrían cambiar no solo el rumbo de Jalisco, sino también el futuro político de Sheinbaum. La creciente amenaza del narcotráfico en Jalisco ha obligado a las autoridades federales a tomar medidas más decisivas. Según fuentes dentro de la inteligencia militar, la intervención programada para los próximos días tiene como objetivo desarticular las redes criminales que operan en áreas rurales y de difícil acceso. Las operaciones aéreas están previstas para comenzar entre el 17 y el 19 de enero, y el despliegue de helicópteros de alta capacidad será un componente clave en este plan. La inteligencia militar ha señalado que las primeras acciones estarán centradas en las zonas más alejadas, donde los cárteles han establecido sus centros de distribución y manufactura de drogas, lo que les ha permitido expandir su influencia sin la constante presión de las fuerzas federales. La zona sur de Jalisco, que incluye municipios como Autlán de Navarro y Ciudad Guzmán, se ha convertido en un foco de atención debido a su difícil acceso y la presencia consolidada de varios grupos criminales. Estos cárteles, particularmente el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, han utilizado el terreno accidentado y las rutas poco transitadas para el paso de narcóticos hacia el norte. Las fuerzas de seguridad, que han estado luchando contra el crimen organizado en la región, se han visto superadas por la capacidad logística y operativa de estos grupos, quienes se benefician de la geografía montañosa que les proporciona un refugio perfecto. Por esta razón, la intervención aérea tiene un carácter estratégico, permitiendo a las fuerzas federales atacar desde el aire con mayor precisión y rapidez. Según expertos militares, los helicópteros que se desplegarán no solo servirán para patrullaje y vigilancia, sino también para realizar ataques directos a los escondites y campamentos que los cárteles han establecido en estas zonas inaccesibles. Estos helicópteros de alta capacidad, con equipos de asalto especializados a bordo, permitirán a las fuerzas federales ejecutar operaciones tácticas de alto impacto, tales como la destrucción de laboratorios de drogas y el desmantelamiento de las rutas de tráfico que atraviesan estas áreas. La información obtenida por la inteligencia militar en las últimas semanas ha permitido identificar puntos claves donde se encuentran los centros de distribución de drogas, y se espera que estos sean neutralizados durante las primeras fases de la operación. El despliegue aéreo se llevará a cabo en coordinación con las tropas de élite ya desplegadas en el terreno. La Fuerza de Tarea Especial de la Guardia Nacional y las unidades especiales de la Sedena, Secretaría de la Defensa Nacional, estarán encargadas de realizar las operaciones terrestres en paralelo con los ataques aéreos. La sinergia entre los operativos aéreos y terrestres será fundamental para maximizar la efectividad de la intervención, permitiendo a las autoridades cortar las rutas de suministro y eliminar las bases de operación de los cárteles en Jalisco.
Aunque se espera que las operaciones comiencen en breve, la duración de las mismas podría extenderse por varias semanas, dependiendo de los resultados iniciales y la resistencia que presenten los grupos criminales. Fuentes cercanas al gobierno han revelado que el objetivo es asegurarse de que los cárteles no solo sean desalojados de sus zonas de influencia, sino también debilitados en términos de su capacidad operativa. En este sentido, las fuerzas federales no solo buscan recuperar el control de las zonas, sino también generar un golpe psicológico a los cárteles, demostrando que el gobierno tiene la capacidad para atacarlos de manera directa y efectiva. La inteligencia militar también ha estado recopilando información sobre las posibles respuestas que los cárteles puedan tener ante este despliegue aéreo. Se espera que los grupos criminales intenten contrarrestar la ofensiva utilizando tácticas de guerrilla y operaciones de asalto a las fuerzas federales. Sin embargo, las autoridades confían en que la superioridad aérea y el apoyo de las unidades terrestres de élite permitan minimizar los efectos de cualquier intento de represalia. Si bien las autoridades han mostrado confianza en el éxito de esta intervención, no se puede subestimar el desafío que enfrentan. Los cárteles en Jalisco no son ajenos a las estrategias del gobierno y se han preparado durante años para contrarrestar las incursiones de las fuerzas federales. En los últimos meses, incluso han aumentado su presencia armada y han adoptado nuevas tácticas para proteger sus rutas y centros de operaciones. La intervención aérea será solo el comienzo de un proceso largo y complejo que podría determinar no solo el control de Jalisco, sino también el futuro de la lucha contra el narcotráfico en México. Este tipo de operación representa un cambio significativo en la estrategia de seguridad del gobierno federal, que ha apostado por la movilización de recursos más avanzados para hacer frente a un enemigo cada vez más adaptado y organizado. Aunque las expectativas son altas, la efectividad de la operación dependerá de la capacidad de las autoridades para mantener la presión en el terreno durante un periodo extendido y garantizar que el control sobre las zonas recuperadas no caiga nuevamente en manos de los cárteles. La guerra por el control de Jalisco sigue siendo dominada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, que ha consolidado su poder en la zona metropolitana de Guadalajara, la capital del estado. Este grupo, conocido por su brutalidad y su capacidad para operar en múltiples frentes, ha utilizado su fuerza militar, tanto en tierra como en aire, para afirmar su supremacía. Con la reciente intensificación de la violencia en la región, el CJNG ha demostrado ser una organización sumamente estructurada, capaz de desplegar recursos en diversas áreas, desde el tráfico de drogas hasta el control de territorios estratégicos, lo que ha generado un ambiente de constante tensión en Jalisco. El Cártel de Sinaloa, sin embargo, no se ha quedado atrás. Ante la creciente presencia del CJNG, el Cártel de Sinaloa ha comenzado a reestructurar sus movimientos, desplazando a sus miembros hacia el sur de Jalisco, en un intento de recuperar terreno perdido y asegurar el control de rutas importantes. Se ha detectado una intensificación de sus actividades en municipios cercanos a las costas y las zonas rurales, donde el CJNG ha tenido un dominio casi absoluto. Este cambio de estrategia tiene la intención de capitalizar los recientes movimientos de la Guardia Nacional, quienes han estado intensificando su presencia en áreas claves, como Tepatitlán y Puerto Vallarta. En este contexto, el Cártel de Sinaloa parece estar buscando una ventana de oportunidad para tomar ventaja y ganar terreno antes de que el gobierno federal pueda desplegar fuerzas adicionales. Ambos cárteles, con sus estructuras de mando cada vez más sofisticadas, están luchando por el control de un estado que, además de ser un punto estratégico para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, también es crucial para las rutas de distribución y lavado de dinero. Las tácticas empleadas por ambos grupos incluyen asesinatos, secuestros, desplazamientos forzados y ataques armados, lo que ha incrementado las víctimas en la región y ha desbordado las capacidades de las autoridades locales para hacer frente a la violencia. En las últimas semanas, los enfrentamientos entre los dos cárteles han escalado en varias ciudades clave, provocando un saldo alarmante de muertos y heridos, además de causar una crisis humanitaria para los habitantes de las zonas más afectadas. El CJNG ha utilizado una estrategia de fuerza letal, en la que no solo se ha apoyado en su infraestructura terrestre, sino también en el uso de aeronaves y drones para monitorear y atacar a sus rivales. Estos avances tecnológicos en manos del crimen organizado han permitido al CJNG mantenerse un paso adelante, coordinando ataques rápidos y sorpresivos tanto en zonas urbanas como rurales. Por su parte, el Cártel de Sinaloa
conocido por su capacidad de operar de manera más sigilosa y estratégica, ha comenzado a implementar un enfoque más sigiloso, infiltrando las comunidades locales y utilizando el narcotráfico como una vía para financiar sus operaciones. La competencia entre estos dos gigantes del narcotráfico ha generado una espiral de violencia que no parece tener fin a corto plazo. La respuesta del gobierno federal a esta lucha, especialmente a la intensificación de las operaciones en Guadalajara y sus alrededores, ha sido urgente, pero también profundamente preocupante. Con ambos cárteles luchando por el control, las autoridades federales se encuentran atrapadas en un escenario donde las fuerzas de seguridad no solo están tratando de erradicar el narcotráfico, sino también de evitar que esta guerra se desborde hacia otras partes del país. A medida que se intensifican las operaciones, tanto el CJNG como el cártel de Sinaloa han ajustado sus estrategias, aumentando la violencia y desafiando al gobierno a actuar con mayor contundencia. Mientras tanto, la sociedad civil se ve atrapada en medio de esta guerra sin cuartel. Los desplazamientos forzados, el miedo constante y la inseguridad se han convertido en la realidad diaria para los ciudadanos de Jalisco, quienes viven bajo el dominio de los cárteles. Las víctimas colaterales, muchas veces personas inocentes atrapadas en los enfrentamientos, siguen aumentando, mientras las autoridades luchan por poner un alto a la barbarie que amenaza con desbordar aún más el panorama de seguridad. La competencia feroz entre el cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa está no solo redefiniendo la seguridad en Jalisco, sino también en todo México. La intensificación de la lucha por el territorio ha colocado a los cárteles en una posición cada vez más dominante, y la estrategia del gobierno federal parece depender de un enfoque más directo y agresivo. Sin embargo, el saldo de esta guerra continúa dejando huellas profundas en la sociedad y las instituciones, que todavía luchan por encontrar una salida a este conflicto que cada vez parece más complejo y devastador. El creciente descontento social y las críticas a la estrategia de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum han generado un escenario complicado para la administración federal. En este contexto, la reciente movilización de helicópteros y el refuerzo de las fuerzas federales en Jalisco podrían tener implicaciones mucho más allá de la lucha contra el narcotráfico. Expertos en política y seguridad han señalado que este despliegue tiene un componente estratégico clave, cuyo objetivo no solo es frenar la violencia, sino también mejorar la percepción pública de la gestión de Sheinbaum en un momento crítico para su presidencia. Con la intensificación de la violencia en diversas regiones del país, las críticas hacia la falta de resultados concretos en la estrategia de seguridad se han multiplicado. Desde diversos sectores, incluida la oposición política, se cuestiona la efectividad del gobierno frente al avance del narcotráfico y la incapacidad de las autoridades locales para enfrentar la creciente violencia. La intervención aérea, que involucra helicópteros de la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana, se ha interpretado como una respuesta directa a estas críticas. Al movilizar estos recursos, la administración busca enviar un mensaje claro a la población. El gobierno está dispuesto a tomar medidas drásticas para recuperar el control de los territorios clave que están bajo el dominio de los cárteles de la droga. El momento elegido para esta operación no es casual. Con las elecciones presidenciales a la vista, las encuestas que miden la popularidad de Sheinbaum han mostrado una caída en la confianza del público, especialmente en temas relacionados con la seguridad. Los problemas de violencia e inseguridad se han convertido en uno de los principales focos de atención, tanto en los medios de comunicación como en el discurso político. Al intensificar las acciones contra los cárteles, Sheinbaum busca dar un golpe de efecto que refuerce su imagen como una líder decidida a luchar contra el crimen organizado y a garantizar la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, este tipo de intervenciones también tiene un costo político significativo. Si bien es probable que el despliegue de helicópteros sea bien recibido por sectores que demandan una respuesta más firme del gobierno, también puede generar rechazos por parte de quienes consideran que la militarización de la seguridad solo incrementa la violencia. La polarización política en México es palpable, y las decisiones de la administración de Sheinbaum no solo son evaluadas desde el punto de vista de la seguridad, sino también en función de cómo afectan su imagen ante la ciudadanía. En un país donde la seguridad es un tema de alta sensibilidad, cada movimiento en este sentido tiene el potencial de influir decisivamente en la percepción pública. Además, los analistas advierten que la estrategia podría tener repercusiones directas en las encuestas presidenciales.
Si las acciones del gobierno logran contener la violencia de manera efectiva y recuperar zonas controladas por el narcotráfico, esto podría traducirse en un aumento en la popularidad de Sheinbaum, especialmente entre los votantes preocupados por la inseguridad. Sin embargo, si los resultados son insuficientes o si la violencia continúa escalando, el impacto negativo podría ser considerable, afectando tanto su posicionamiento como el de su gabinete ante el electorado. En definitiva, la movilización de helicópteros y el refuerzo de las fuerzas federales en Jalisco no solo son una respuesta a la crisis de seguridad, sino también un movimiento estratégico para Sheinbaum en un contexto electoral. La decisión de desplegar estos recursos podría tener un impacto directo en su futuro político, tanto a corto como a largo plazo, dependiendo de los resultados que se obtengan en las próximas semanas. Las autoridades locales han emitido alertas preventivas ante lo que podría ser un nuevo ciclo de violencia en la región de Jalisco. Con el inminente inicio del operativo aéreo, los analistas en seguridad advierten que se podría desencadenar una escalada significativa de enfrentamientos entre las fuerzas federales y los cárteles. En las próximas semanas, los helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana, junto con unidades especiales de la Guardia Nacional, serán desplegados para interrumpir las rutas de tráfico de drogas y armas que se dirigen hacia los Estados Unidos. Este operativo tiene el potencial de alterar drásticamente las dinámicas del narcotráfico en la región, pues los cárteles que operan en Jalisco podrían verse obligados a reorganizar sus rutas y tácticas, lo que podría derivar en nuevas alianzas o enfrentamientos violentos por el control del territorio. Este escenario de confrontación podría afectar el equilibrio de poder entre los cárteles, generando no solo nuevas disputas, sino también posibles fracturas internas dentro de las organizaciones. El despliegue aéreo, lejos de ser una solución definitiva, parece ser solo el primer paso de una serie de movimientos tácticos que las autoridades federales tienen previstos para las próximas semanas. Las implicaciones de estos operativos podrían resonar en diversas regiones clave de México, alterando las estructuras del narcotráfico a nivel nacional. Con la violencia en aumento y el gobierno desplegando recursos sin precedentes, Jalisco podría convertirse en un campo de batalla decisivo para el control de las rutas de tráfico. Un enfrentamiento con repercusiones que se sentirán mucho más allá de sus fronteras. Para conocer más sobre cómo se están llevando a cabo estas intervenciones y uno de los momentos más significativos del primer trimestre del año, te invitamos a ver el video sobre la captura de una de las criminales más buscadas, una operación clave dirigida por Omar García Harfuch. Esta captura marca un antes y un después en la estrategia de seguridad implementada en el país.